no se puede aplicar porque sistemáticamente seguimos usando un sistema bicameral. Lo mismo pasa y principalmente con los mal llamados padres de la patria. No son leyes absolutas, no son verdades absolutas. Por eso yo lo digo 1000 veces, no me voy a cansar. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, joven pensador. Bienvenido a un nuevo episodio del Ágora Podcast. Hoy nos encontramos en la Comisión de Política Social dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional con el doctor Carlos Asport para poder hablar de este tema de la asamblea, ¿no? ¿Por qué asamblea? ¿Por qué debería llamarse asamblea? ¿Es correcto que se llame asamblea? ¿No es correcto que se llame asamblea? ¿Qué lugar más oportuno para hablar de eso que la misma asamblea legislativa? Antes de poder empezar con todo este tema y a debatir sobre los diferentes puntos de vista que podamos tener, me gustaría que el doctor, por favor, pueda presentarse ante nuestra audiencia para que la audiencia sepa con quién estamos hablando. Bueno, Joel, para mí es un gusto estar en tu canal. Mi nombre es Carlos Asport, soy abogado, egresado, titulado de la Universidad Mayor de San Andrés. Me he dedicado a la vida del derecho en cuanto a la materia constitucional en esta ahora llamada Asamblea Legislativa Plurinacional desde hace aproximadamente unos 15, 16 años, ¿no? que estamos en conocimiento del manejo legislativo, ¿no? Son varios cambios que hemos tenido al interior de esta Casa del Estado, este órgano del Estado que, por decirlo, ahora recién se ha cambiado con la nueva Constitución al término de órgano del Estado, ya que, como ustedes saben, existían los poderes del Estado, ¿no? Los llamados poderes del Estado, que son el legislativo, como es el primer órgano del Estado, el ejecutivo y el judicial, ¿no? Ya luego entra el electoral a este nuevo sistema de órganos. Correcto, ingresa precisamente con la Constitución del 2009, nuestra nueva Constitución Política del Estado, donde ya dejamos de ser el órgano de poder, ¿no? Ya no somos un poder del Estado, ahora somos un órgano del Estado. Y se crea el cuarto poder, o se restablece este cuarto poder, que es el órgano electoral, ¿no? El Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ya, tenemos que caer a esta pregunta, ¿no? Asamblea Legislativa. ¿Está bien llamada la Asamblea Legislativa? ¿Está mal llamada la Asamblea Legislativa? ¿Corresponde que se llame Asamblea en la actualidad? ¿Funciona la Asamblea como debería de funcionar? Son temas distintos que vamos a ir tocando a lo largo de esta charla. Obviamente yo tengo mis puntos de vista también, pero primero quisiera escuchar los suyos. Claro que sí. Bueno, la ahora llamada Asamblea Legislativa Plurinacional es un término que se ha acuñado con la nueva Constitución, la Constitución del 2009, si vale ser repetitivo, dado que se ha puesto este término de Asamblea Legislativa porque representa al ahora Estado plurinacional, ¿no? Sin embargo, este término está mal acuñado, ya que a la fecha, al presente, nosotros nos seguimos rigiendo por un sistema bicameral, ¿no? ¿Ya? La Constitución Política del Estado nos señala y establece que la naturaleza de Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho. Este término se ha acuñado con la nueva Constitución Política del Estado. Sin embargo, no hemos dejado de lado la trascendencia de la República de Bolivia, y lo establece varios artículos de nuestra Constitución actual, como sería el artículo 11 de nuestra Constitución, que claramente detalla las formas de democracia que rigen al gobierno y que éstas delegan su poder en los órganos del Estado, ahora llamados con el rótulo órganos, los poderes del Estado. Estamos hablando de que este término es acuñado principalmente para una asamblea, lo que debería y tiene que retornar a una denominación de Congreso del Estado o Congreso de la República. ¿Por qué Congreso? El Congreso es un término que se acuña específicamente al sistema bicameral de los estados, ¿no? Estamos hablando de que el término Congreso reúne a dos cámaras, en este caso la Cámara Alta y la Cámara Baja.
o como nosotros establecemos en nuestra nomenclatura, Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. En este sentido, nosotros no hemos dejado de ser un Congreso, ¿no? Y no estamos acuñando el término correcto, ya que la Asamblea es una denominación propia que se da para restablecer o para establecer una reunión, un ámbito en el cual se toman decisiones. Sin embargo, al presente nosotros seguimos manteniendo nuestro sistema bicameral, constitucionalmente hablando, y en los hechos también textualmente explícitos dentro de nuestra Constitución. Ya lo dice, como te he indicado, el artículo 11, entre otros, que claramente señala a la República de Bolivia. Sí. Y es un error que pasa mucho en la Constitución, digamos, señalar a la República. Exacto, no debería ser un error, porque estamos hablando de una Constitución que ha sido consensuada en el marco de una Asamblea Constituyente, ¿no? La Asamblea Constituyente ha tenido la misión de elaborar un texto constitucional realizando las reformas a la actual Constitución Política del Estado. Sin embargo, todo parecería un error, una fe de ratas, donde el término de república sigue vigente, no solamente en el artículo 11, sino en el artículo 12 y en el artículo 56 de la Constitución. Estamos hablando de que en la esencia propia de nuestra Constitución seguimos siendo una república, ya que estamos acuñando todos nuestros actos dentro de un sistema representativo bicameral y no así dentro de una asamblea propia. Muy bien, lo que yo le entiendo a esto es, asamblea, como término general, sí, debería ir alineado, o sea, hace referencia directamente a la aglutinación de personas, pero bajo una misma línea, sin jerarquías, sin distinciones severas, digamos, ¿no? Sí. A la aglutinación. Congreso, en cambio, hace la alusión a congregar a personas de distintos índoles políticos, de distintos índoles sociales, que puede tener caracterización por niveles, como es en nuestro caso, bicameral. Entonces, yo veo esta distinción que hace usted, ¿no? No se puede aplicar porque sistemáticamente seguimos usando un sistema bicameral, cuando no deberíamos usarlo. Ahora bien, yo tengo aquí una duda, ¿no? Porque la asamblea, el término asamblea, muchos entiendo que lo ven como un cambio ideológico que viene a hacer el movimiento del socialismo aquí, al cambiar todo a cambiar y dejar de lado toda la república que había implantado la mal llamada, según ellos, bueno, según yo mal llamada, pero ellos la denominan así, ¿no? Neoliberalismo, la etapa de neoliberalismo en Bolivia, ¿no? Entonces, quieren hacer este cambio, quieren dejar atrás la república, ¿no? Dejan atrás la república, cambian de órganos, la prefectura ahora se llama gobernación, las municipalidades gobiernos autónomos municipales, ¿no? Pero aquí yo no veo ningún juego ideológico, no sé si usted lo ve así, pero yo veo más una copia, ¿no? Porque tenemos en cuenta que Evo Morales, el señor Evo Morales, ha sido como su mentor, el mentor del señor Evo Morales ha sido el señor Hugo Chávez, ¿no? Sí. Y Hugo Chávez es quien promueve esto de la asamblea en Venezuela, ¿no? Entonces es más como una copia, ¿no? O sea, para poder parecernos un poquito más a nuestro mentor, vamos a ir y vamos a agarrar la asamblea y lo vamos a poner aquí. Yo no veo aquí ningún síntoma ideológico, en absolutamente nada, porque si hubiera habido algún síntoma de ideología, de implantación de ideología por parte del movimiento al socialismo, hubiéramos desaparecido también ese sistema bicameral que tenemos ahora, ¿no? Y hubiéramos sido una simple línea a seguir dentro de la asamblea. Eso es lo que yo veo yo. No sé si para usted hay alguna implantación de ideología con esto, se ha querido llegar a algún lugar con esto, del cambio de denominación, o es simplemente una copia que no tiene sentido alguno, vamos a decir. Bueno, es interesante lo que dice Joel. El tema es trascendental en cuanto a la ideología política, ¿no? La Constitución que ha sido modificada el año 2009 tiene sus tintes políticos, tiene la esencia política que en ese entonces los actuales operadores políticos han designado este término de crear la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿En base a qué? En base a lo que representa ahora un Estado plurinacional, ¿no? Este término es una acotación de la representación que nace y que reconoce la coexistencia de las diversidades en el país, ¿no? Estamos hablando de todos esos
esos grupos étnicos que conforman nuestras 36 naciones y que conforman nuestro Estado plurinacional, que han sido, para mí, ¿no? Le han dado un tinte y un uso político para hacer ver que estamos como un Estado pluriparlante, pluriétnico, y también tiene un tinte político, el cual nosotros, si vale el término, hemos analizado, recogido el tema de la legislación comparada, ¿no? Sí han habido copias de parte de la Constitución venezolana, que sí tienen el tinte socialista, que han sido de influencia para el gobierno de turno, ¿no? Que estamos viviendo. Sí. Ahora, está bien, somos un Estado, a lo que entiendo que dice usted, que encuentra en su pluralidad su esencia, ¿no? Sí. Para poder denominar o cambiar de denominación estas distintas instituciones, que no dejan de ser instituciones que son capaces de legitimar la ideología del partido dominante, en este caso el movimiento socialismo, que es lo que han ido haciendo a la lectura que tenemos como Ágora, ¿no? Porque ellos sistematizan esta pluralidad, ¿no? La sistematizan para poder validar las cosas que ellos entienden como verdad dentro de su ontología, no marxista, sino indigenista, vamos a decir, ¿no? Que ponen al indígena como subyugado, como maltratado durante 500 años y ahora tiene que, vamos a decir, a ver, no encuentro la palabra, tiene que subsanar todas esas cosas que se le han hecho al campesino. Y es eso, así como sistematiza, Althusser lo llamaría los aparatos ideológicos del Estado, ¿no? Como sistematiza estos aparatos ideológicos del Estado, que no son más que instituciones, en términos durkheimianos, que son encargadas de implantar y cohesionar a la sociedad bajo la ideología dominante, o sea, poner las reglas, poner el hecho social que nos va a definir a todos como Estado boliviano a partir de nuestra pluralidad. Es así que también al mismo tiempo como una copia intenta perpetuar su idea de lo plural, vamos a decir, el movimiento al socialismo en la sociedad, pero no es más que sistematizar las instituciones del Estado, sistematizar el discurso de pluralidad para poder perpetuar su ideología. ¿Cómo lo hacen? ¿Y qué está lo malo aquí? Porque entendemos que todos los partidos políticos que lleguen, todos los gobernantes que lleguen, se van a encargar de hacer eso, porque para que sus propuestas tengan validez, primero tienen que tener legitimación, y legitimación se da desde las instituciones con capacidad de legitimar, que no es más que el Estado, la religión se vería antes también, ¿no? Entonces eso lo va a hacer todos. ¿Dónde está el problema con el movimiento al socialismo? Que lo hace al mismo tiempo cambiando de actores, y es donde plaga la representación de personas que no están capacitadas para poder llevar los roles de representación dentro de la asamblea. Si ven asambleístas, hace alusión a un término más plural, sin diferenciación, aunque sistemáticamente hablando es totalmente distinto. Pone actores que no están preparados para poder efectuar esa representación. Entonces aquí viene mi pregunta para usted: ¿basta con el cambio de denominación? O sea, vamos con el partido que llegue ahora a cambiar de denominación, asamblea, congreso, ¿con eso bastará para poder cambiar el trabajo que se hace dentro de la asamblea? ¿O es más un asunto de actores que se han ido implantando a lo largo de estos casi 20 años? Sí, bueno, el tema del cambio de actores es predominante, ya que este cambio, no solamente en el texto constitucional, sino en la esencia política que han reflejado los miembros del Ejecutivo y del partido que gobierna hasta ahora, ha sido más una implantación de la ideología que ellos han visto conveniente implementar en esta nueva Constitución. Lo que se ha pretendido es dejar de lado, ¿no?, nuestra historia republicana. Vale decir, si han tratado de borrar la historia de Bolivia desde nuestra fundación, 1825, nacemos como república, nacemos como hijos libres de este país, y al crear o al cambiarle el nombre en la Constitución del 2009, pretendemos dejar de lado incluso nuestra historia libertaria, nuestro progreso, las luchas sociales que se han dado, incluso en el año 52, ¿no? Más que todo el cambio social, el voto universal y otros
logros que ha tenido nuestro país con una nueva visión política, cosa que no han logrado y nadie lo va a poder realizar, ya que nosotros tenemos una historia, tenemos un mecanismo por el cual el pueblo le ha delegado el poder al asambleísta o al constituyente en este caso, ¿no? Entonces estamos hablando de que difícilmente nos van a borrar fechas importantes de nuestra historia como es el 6 de agosto. Seguimos siendo una república hasta la fecha que no está simplemente plasmada en la Constitución, sino en el ser y en el sentir de todos los bolivianos, ¿no? El hecho de que cambiemos de actores políticos y que quieran retrotraer o reivindicar nuestra república, se va a dar con seguridad, ¿no? Pero eso es más el tema de la esencia política que manejan los gobernantes. Pero en la técnica, en lo netamente constitucional, Bolivia ha nacido como república. Y al presente, pese a la modificación del 2009, seguimos en el ámbito de ser una república, más allá de que se haya acuñado el término de un Estado plurinacional. Si bien se ha usado el tema de el Estado plurinacional, ha sido para unificar a esas etnias, a esas etnias que han sido discriminadas por mucho tiempo o han sido olvidadas también, si vale el término, pero simplemente con un factor o en un escenario político a nivel sudamericano, ¿no? Entonces hemos tenido copias, hemos tenido influencia de parte de constituciones socialistas que mucho o poco le han hecho bien a nuestro país. Bueno, sí, es una lectura válida, ¿no? Y eso que decía de que seguimos siendo una república pese al cambio de denominación a Estado plurinacional, concuerdo con eso porque el Estado plurinacional ha sido manejado más como una narrativa, ¿no? Una narrativa política de primero llegar al poder, luego de perpetuarse en el mismo poder, ¿no? Una lectura que siempre hacemos y estoy seguro que nuestros seguidores ya están acostumbrados a escuchar, es que el movimiento al socialismo llega al poder creando caos. Y creando caos es como pretende mantenerse en el poder. Es así como se mantiene a lo largo de los años. Me invito a ver los otros capítulos para no tener que, repetir todo lo que decimos otra vez, ¿no? Pero es básicamente eso. El movimiento al socialismo crea caos para quedarse en el poder, para llegar al poder. Llega al poder y ese caos sigue siendo simplemente narrativo, tiene que convertirlo en ideología, entonces convierte en ideología el caos. Y necesita caos para perpetuarse. Es por eso que la ciudad de La Paz hoy se ve como una ciudad convulsionada todo el tiempo, mucho más la ciudad de La Paz, pero en todo el país se ve esto, ¿verdad? Entonces eso como crea. Entonces este Estado plurinacional se ve más como una narrativa, porque nos acercamos a la filosofía, a la ideología marxista, socialista, más apegado hacia la izquierda, vamos a entender que desde teóricos del siglo pasado se ve que ellos tienen una versión hacia el llamado funcionalismo, ¿no? Como un Estado funcional es lo que cosifica a la sociedad, dirían los autores de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Sin embargo, lo primero que hace el movimiento al socialismo al llegar al poder es convertir al Estado plurinacional en extremadamente funcional, desde su terminología, que es muy durkheimiana, de cambiar el sistema de poderes a órganos, ¿no? Órganos del Estado, como si de un sistema orgánico biológico estaríamos hablando en términos de estructura de la sociedad. Eso es muy aferrado al término de Emily Durkheim. Entonces, lo que hace el movimiento del socialismo es simplemente instrumentalizar esta narrativa, pero mantiene las bases sólidas, porque sin estas bases sólidas, creadas con décadas, años de trayectoria, pues el Estado deja de funcionar, ¿no? El Estado tiene que mantener sus bases para poder reinventarse constantemente. Vuelvo a la pregunta. Si no es entonces un problema de actores políticos, ¿cómo hacemos para que la Asamblea Legislativa vuelva a tener la honorabilidad que tenía cuando era república, cuando era Congreso? Porque cuando era Congreso veíamos a personas capacitadas, llámese Marcelo Quiroga Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Personas que sí estaban capacitadas para el cargo, que sí daban esa jerarquía de verdadera representación en el entonces Congreso. Ahora pasamos a la Asamblea y vemos que incluso las condiciones materiales, que no son más que los reglamentos que rigen esta Asamblea, que rigen la Cámara de Diputados, que rigen la Cámara de Senadores, dan pie a que estos llamados padres de la patria no puedan ser los padres de la patria.
¿no? Entonces, no es un asunto más de actores, pero que tendremos que reformular desde las bases materiales para que la interacción entre representantes y representados y entre asambleístas dentro de la asamblea, o bueno, congreso dentro de un tiempo, estoy seguro que también van a querer volver a eso, se den. Sí, es muy puntual el tema que tocas con relación a la honorabilidad, Sí, ¿no? exacto. Estamos hablando de un hecho que debería de retornar. Pese a las propuestas que se han implementado, proyectos de ley que han sido rechazados por el movimiento del socialismo, en los cuales se ha pedido incluso la institucionalización de los cargos públicos. ¿Qué indica esto? Que, como tú conoces y sabes, el servidor público es el funcionario o el empleado que más puede demostrar la violación a sus derechos laborales. Entonces, estamos hablando que los servidores públicos en su conjunto son designados libremente. No existe una carrera administrativa ya en el país, porque todo esto ha sido desechado y nos hemos regido por la ley 1178, ¿no? El Estatuto del Funcionario Público, donde se le quita derechos al trabajador. ¿Qué pasa con esta supresión de derechos al trabajador o una institucionalidad de cargos públicos? Se supone, como en otras legislaciones, como en otros países, que el servidor público tiene que ser el mejor, tiene que ser el más capacitado, tiene que ser la persona idónea para el cargo, porque es un honor estar en el Estado, trabajar para el país. Aspecto que no gozan muchos ciudadanos y que estar en los ambientes de esta llamada Asamblea Legislativa, Congreso o un ministerio debería de ser algo que de verdad le dé un honor y un privilegio trabajar. Lo mismo pasa y principalmente con los mal llamados padres de la patria. ¿Por qué? Porque si acuñamos y revisamos el término honorable, en tiempos de la República, en el año 1825 adelante, se les daba el término honorables porque trabajaban con honor, trabajaban ad honorem, eran personas que representaban a cada uno de los departamentos y no percibían un salario, lo hacían por la representatividad de la región a quien protegían y velaban por los intereses, ¿no? Sin embargo, a la fecha, incluso ya se ha quitado la tipología de honorables parlamentarios. Sí. Ahora son asambleístas e incluso son representantes que muchas veces no están a la altura del cargo. Son representantes que están por una u otra razón. Yo llamo a algunos, sus contadas excepciones, como errores de la historia, ¿no? Ya. ¿Por qué errores de la historia? Porque son personajes que no tienen la capacidad intelectual y algunas veces menos la capacidad moral para representar al país, porque solamente están en los cargos de gobierno por intereses particulares. Lo vemos y lo hemos visto en bastantes proyectos de ley que han sido aprobados sin el debate correspondiente. Al presente, en la Asamblea Legislativa, no tenemos una clara muestra de los debates de antaño, ¿no? No existe el debate. Se ha cortado el debate por los mecanismos que establece el actual Reglamento General de la Cámara de Diputados, que es el que rige incluso el trato o el procedimiento en las sesiones de Asamblea Legislativa, ¿no? O las sesiones de Congreso. Estamos hablando de que estos asambleístas ahora, diputados, senadores, para volver al término de que sean honorables representantes nacionales, no solamente basta con el hecho de que no perciban un salario, sino de que estén debidamente capacitados. Ya. No estamos hablando de que a la fuerza deban de tener con un título universitario o poseer el título universitario, sino tener el conocimiento, tener el interés
y tener la voluntad de trabajar por el país. Perfecto. Muy bien interesante todo lo que ha dicho. A ver, yo voy a empezar con un término de Karl Marx, que me estaba anotando justo ahorita aquí. No es la conciencia del hombre lo que crea su ser, es el ser del hombre lo que crea su conciencia. Una frase muy clásica de Marx, un poquito parafraseada de mi parte, pero es eso, o sea, ¿serán los representantes el problema? O sea, ya sabemos que no están capacitados, ¿podemos culparlos por no estar capacitados o son más consecuencia estos representantes que tienen cierto nivel de culpa totalmente, pero no son más una consecuencia, una causalidad de las bases materiales que las hacen emerger como representantes? ¿A qué me refiero? Los representantes actuales no pueden ejercer esa honorabilidad, primero, en primera instancia, y muy importante, porque no tienen la capacidad intelectual para hacerlo, eso ya quedó bastante claro, pero segundo, porque el mismo reglamento de la Cámara de Diputados, sobre todo, que rige también para las sesiones de Asamblea, no se los permite. O sea, o no se los permite o les da el libre albedrío de hacer lo que les venga en gana. El análisis de debate que decía, como usted bien sabe, hay mociones en el Reglamento General de la Cámara de Diputados, son 6, si mal no recuerdo, son 2 los que ellos instrumentalizan y pisotean lo que les da la gana, hablando de los asambleístas, ¿no? Sí. Una, la dispensación de trámite, que hace referencia a lo que usted decía. ¿Cómo puede ser posible que lancen, que salten el análisis de la comisión para poder aprobar proyectos de ley, cuando el análisis de la comisión es vital para entender la base material, en derecho se diría la realidad material de los hechos que han generado esa ley, que han generado esa propuesta, ¿no? ¿Cómo es posible que se salten eso? Eso lo hacen porque les da la gana. ¿Cómo es posible que usen la moción previa para poder hacer hablar a los asambleístas de todo y de nada durante horas para cansarlos, y cuando ya están cansados viene el presidente de la Cámara y dice ponemos a votación tal tema que es de mi importancia, obviamente siendo presidente de la Cámara de Diputados, y todos aprueban porque están cansados o la mayoría ya se ha ido y quedan los que se pueden comprar con unos cuantos maletincitos por abajo, ¿no? Entonces es esa la forma en que el mismo reglamento, la base material que constituye las relaciones de representantes y representados y entre representantes, se los permite. Entonces, ¿es un problema solamente de actores o es un problema que tenemos que tratar desde las bases materiales que perpetúan y hacen que germinen este tipo de actores? Bueno, principalmente el problema va a radicar desde la raíz, desde las bases. Por eso es una base. Ajá. La base tiene la responsabilidad de elegir correctamente a sus representantes. Por eso nosotros hemos delegado mediante el voto, delegar ese poder que tenemos como ciudadanos a un representante nacional, a un congresista, para que sea nuestra voz en este Parlamento. Sin embargo, más allá de la responsabilidad que nosotros encomendamos y entregamos al asambleísta, la ley no es perpetua. La ley es modificable en todo momento y lugar. Y por lo tanto, el reglamento general de la Cámara de Diputados y del Senado no son leyes absolutas, no son verdades absolutas. Lo que se tendría que realizar es una modificación a estos reglamentos a efectos de que se adecúen a la realidad nacional y a las observaciones que vemos. Tú lo has dicho claramente, estamos hablando de un reglamento que por la trascendencia del tiempo ya está obsoleto. Este reglamento ha sido modificado en la legislatura 2010, si no me equivoco, cuando estaba de presidente el doctor Héctor Arce Saconeta. Ha modificado y lo han adecuado convenientemente a la coyuntura que llevaba en ese momento, ¿no? El movimiento al socialismo, al tener entonces los 2 tercios aplastantes dentro del Parlamento, ha modificado y han creado el escenario para la aprobación de leyes que ellos han visto pertinentes. Estamos hablando de un reglamento que no solamente ha quedado obsoleto, sino que, como te indicó, reitero, ha sido creado para beneficio de ese momento, ¿no? Ahora los nuevos asambleístas tendrán la misión importante de adecuar estos reglamentos, a efectos de que se adecúen a lo que estamos atravesando, y tú lo has dicho, la moción previa. Mociones previas, dispensación de trámite, voto de urgencia, y el más usado, y el que es un atropello a cualquier persona, que es el de suficiente discusión.
Suficiente discusión cuando realizan el análisis a un proyecto de ley que ni siquiera lo leen los parlamentarios, porque para eso están los asesores, entre comillas, quienes les hacen un resumen o les dan la idea del proyecto de ley para que lo aprueben, pero muchas veces, y en su 90% no lo leen. O sea, estamos frente a un proceso de aprobación de normativas nacionales que los mismos parlamentarios desconocen. Y es algo que se tiene que cambiar, que se tiene que enfocar en base a la transparencia de estas sesiones. Estas sesiones, si bien están ahora transmitidas en parte por la página oficial de ambas cámaras, cuando se ve pertinente o por errores del sistema, se cortan. Entonces, la población no tiene acceso a las sesiones en extenso, en pleno, donde van a ver, y bueno, ya lo han debido ver la mayor parte de los espectadores por los medios de prensa, la realidad que ocurre en las llamadas sesiones plenarias. Sesiones plenarias para tratar proyectos importantes, donde como estrategia utilizan el cansancio del parlamentario. La moción previa. El aburrimiento. Sesiones que se extienden por 5 o 10 horas, pero lo que establece en la moción, ¿no? Dispensación de trámite, voto de urgencia, en la dispensación del tratamiento del informe. Exacto. Es muy importante que los parlamentarios, si no han leído, si no les han dado la ayuda de memoria, por lo menos se cumpla el reglamento general de la Cámara en cuanto a la lectura inextensa de los proyectos de ley, donde por lo menos van a poder apreciar el trabajo que realizan los comités, las comisiones, para llevar ese producto ante un pleno camaral, donde ellos definan y decidan la pertinencia o no del proyecto de ley y resulte en una aprobación o rechazo. Entonces, todo se resume cuando estamos hablando de proyectos neurálgicos en la moción de suficiente discusión. 5 horas de haber escuchado nada para aprobarlo mediante la dispensación de trámite. Y además con voto electrónico lo hacen, ¿no? Porque en su mal entendimiento el voto electrónico también debe ser secreto, cuando el reglamento general nunca lo establece así. Claro. El voto electrónico debería estar ahí, el nombre y el partido, la alianza bajo la cual este representante está votando para aprobar o no cierta ley. Pero como uno está debajo del otro, pues lo toman igual como secreto y ya está, ¿no? Es una serie, un hecho de una conveniencia, ¿no? El tema del secreto, porque el reglamento general establece claramente los tipos de votación, por escrutinio, por signo, ¿no? Entonces, en el recientemente implementado voto electrónico, no señala quién está votando, no señala qué parlamentario está en su curul, y es algo que necesita la Asamblea Legislativa adecuar a la coyuntura actual que estamos atravesando. Estamos frente a unos cambios tecnológicos impresionantes, los cuales no podemos dejar de lado. Si bien el reglamento señala el voto por signo, escrutinio, y ahora el voto digital que está siendo implementado de manera gradual, porque también el voto electrónico se corta en ciertos momentos, y lo aplican solamente a proyectos que las presidencias ven por conveniente aprobar. Sería diferente como en otros parlamentos, el argentino, el brasilero, que esta votación sea en pantalla y se refleje el voto de cada uno de los parlamentarios. ¿Esto para qué? Para dar una transparencia y no vengamos con suposiciones de fraudes u otros. Eso sería un avance tecnológico para agilizar el voto, transparentarlo y que sea de cara al pueblo. Claro, para que exista ya la gobernabilidad y dejen de existir los pactos, ¿no? Correcto. Exactamente. Ahora, todo esto que estamos hablando aquí es vital para poder hacer que la Asamblea retome esa honorabilidad que alguna vez tuvo. Pero esto, casualmente o muy extrañamente, no se ve en ninguno de los asambleístas ya electos que van a venir ya en noviembre. No se ve eso, mucho menos en los candidatos a vicepresidente, ¿no? Que van a llegar y van a ser uno de esos dos, o Lara o JP, van a ser los presidentes natos de la Asamblea Legislativa. No se ve que estén hablando de gobernabilidad,
no se ve que estén hablando de reformas, parece que no entienden la base material que perpetúa la germinación de este tipo de líderes actuales en la Asamblea. Entonces, ¿ante qué estamos de estos candidatos, ¿no? que van a venir aquí a ser los presidentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional? Que es importismo tal vez, es que, o sea, no se están dando cuenta de las cosas que están haciendo, porque su discurso tanto de JP como de Capitán Lara, muy en la esencia, se basan en que yo repito lo mismo que dice mi candidato a vicepresidente. El problema económico se va a solucionar con Fondo Monetario Internacional. Vamos a dar más bonos, vamos a hacer esto. Sí, pero está bien, o sea, puedes traer los bonos que quieras, puedes traer los préstamos que quieras, pero en una asamblea tan fragmentada como la que tenemos ahora, ya electa, ¿cómo vas a constituir la gobernabilidad? ¿Cómo vas a hacer que ese tu guioncito de plan se pueda efectuar aquí adentro? Porque acá adentro no se va a efectuar porque tú lo digas, se va a efectuar por la gobernabilidad, los bloques políticos, porque ya vemos que ninguno constituye la mayoría absoluta, ¿no? Ninguno de los partidos. El PDC es el que más se ha querido acercar, pero aún así no ha podido. Entonces tiene que haber bloques políticos. ¿Cómo vas a hacer esos bloques políticos? ¿Cómo vas a dar gobernabilidad y viabilidad a tu plan de gobierno dentro de la Asamblea? No se ve que uno siquiera de los candidatos esté hablando de eso. Entonces vamos a hacer más de lo mismo ahora con la nueva Asamblea, con este nuevo periodo constitucional, o habrá algún cambio sustancial, digamos, porque los asesores tampoco es que hagan mucho, ¿no? Por eso los poníamos entre comillas hace un momento. Ya, correcto. Bueno, con el tema de la gobernabilidad, para que tengan gobernabilidad tenemos que tener legitimidad. Y la legitimidad se va a ganar dentro de la Asamblea en parte en base a los acuerdos, en base a los consensos, ¿no? Tienen que llegar a consensos, tienen que llegar a fusionar ideas. Y por experiencias de legislaturas pasadas, pese a la fragmentación que se ve ahora en el escenario que estamos próximos a vivir en este próximo mes de noviembre, ya han habido parlamentos en los cuales nos encontrábamos igualmente fragmentados, ¿no? Y ahí ha sido muy importante el hecho de los acuerdos políticos, ¿no? O los consensos políticos. Los consensos son sanos. ¿Por qué? Porque se llegan a realizar acuerdos en base a la proyección que tenga cada uno de los bloques políticos, ¿no? Intereses. Se deje viabilizar. ¿No? Correcto. Porque si no va a haber acuerdos dentro del Parlamento, va a haber una ingobernabilidad, aspecto que va a repercutir inmediatamente en la economía nacional, ¿no? Porque lamentablemente estamos frente a una deuda que han dejado el gobierno saliente en cuanto a créditos y empréstitos, ¿no? Proyectos de ley que no han sido aún aprobados, pero que ya se han realizado algunas gestiones de créditos, ¿no? Entonces, este escenario de la aprobación de leyes va a ser un descalabro si es que los parlamentarios no llegan a conjuncionar sus planes e ideas de gobierno, ¿no? Muy importante por eso es que ambos, los cuatro fragmentos políticos que quedan dentro de la Asamblea, lleguen a consensos políticos. Va a ser muy importante. En cuanto a las vicepresidencias van a llegar a tomar una decisión muy importante para el Estado boliviano. Porque no nos olvidemos que el presidente nato de la Asamblea va a ser quien va a dirigir la Asamblea en pleno. Va a dirigir a esos bloques fragmentados y va a ser muy, muy importante al momento de llegar a establecer un consenso político. El otro paso que tiene es la vinculación con el Ejecutivo. Tú lo has dicho, en este caso uno de los proponentes, uno de los candidatos a la vicepresidencia, personalmente me he informado respecto a las propuestas. El señor Lara no tiene el tema de la experiencia, ni tampoco tiene, mucho menos, el tema de la proyección de cómo va a descongestionar el Parlamento, ¿no? Algo rescatable del postulante por la Alianza Libre es lo que tocábamos hace un punto atrás, el tema del gobierno electrónico, el tema de la clarificación o la transparencia del voto electrónico. Me parece muy, muy importante a efectos de que se dé la transparencia y sea un gobierno digital
que tenga la soltura y la amplitud para que los jóvenes y todos los ciudadanos tengan conocimiento de qué es lo que está pasando en su Asamblea Legislativa, qué está pasando en el Congreso de su República. Claro, o sea, a ver, ahora con los candidatos, sí, tienes razón, totalmente. Lara es un gritón más, ¿no? Es un hombre que cree que gritando va a dar la impresión de que en la Asamblea Legislativa va a ir a poner orden con sus gritos, ¿no? Va a generar gobernabilidad a base de gritos, a base de sacar corruptos, porque ese es su discurso de él, ¿no? A base de sus gritos va a generar gobernabilidad, va a ser el jefe gritón que va a mantener el orden dentro de la Asamblea. Cuando eso no funciona así, ¿qué es lo peor de todo? Que la masa boliviana, la gente se lo cree, ¿no? Entonces, si JP tiene muchas contradicciones en lo que dice, o sea, ese del voto del Estado digital, en mi opinión, muy personal, bueno, de la revista también, no constituye más que lanzar a las redes sociales una suerte de streaming del Congreso, de la Asamblea, para que la gente pueda ver. Pero eso ya se hace, o sea, hay canales de YouTube, incluso Cabildo Digital es uno, que transmite en vivo las sesiones de la Asamblea, en las que hay peleas, en las que no hay peleas, transmite, y la mayor parte las transmite completas. ¿Qué pasa eso? ¿Cuántas vistas tiene ese canal de YouTube? Unos 20 espectadores, 30, con suerte llegan a 100. Entonces, el pueblo mismo es el que nos importa, ¿no? Al que no le importa. Y esa suerte de coerción ciudadana a los encargados de interpelar al Ejecutivo no va a pasar de un comentario. No estoy de acuerdo con lo que dice de cualquier joven en el ¿no? Entonces eso de implementar, no sé, va con una base material que no está, es muy idealista bajo mi perspectiva, ¿no? Es muy, o sea, vamos a hacer eso e idealmente la población se va a preocupar, porque como todos sabemos, cuando todo se pasa en las redes sociales, de pronto ya es interés de todo el mundo, ¿no? Cuando obviamente no es así, ¿no? Después quiere implementar el voto nominal, ¿no? Que voto nominal no es más que justificar tu voto, vamos a decir en simples palabras para que se entienda bien, ¿no? Yo digo, todos los intereses, todas las alianzas, todos los partidos políticos, todos los gobiernos tienen intereses, van a necesitar que cosas se aprueben, ¿no? Y es necesario, o sea, te conviene, yo diría, que justifiquen su voto las personas que están ahí. Totalmente. Esa es una función racional de todo parlamento. El asambleísta, el parlamentario, el congresista, como lo llamemos, tiene el deber, primero, de estar informado. Segundo, de justificar su voto. Justificar el por qué está aprobando un proyecto de ley o por qué lo está rechazando. Idealmente sería así, digo yo, porque si implementamos eso realmente el voto por escrutinio lo estaríamos descartando por completo, digamos. Son mociones, ¿no? Las mociones de votación, pero estamos yendo a lo esencial que necesita un parlamento, el debate. No podemos estar con un parlamento que no debata ideas. Y el debate es esencial dentro de cualquier gobierno. Estamos hablando de que los proyectos de ley tienen y deberían de ser estructurados en base a las necesidades físicas y materiales de un país. Totalmente. Tenemos proyectos de ley que son simplemente declarativos, proyectos de ley de relleno, proyectos que no suman. El día de la salteña, véase ahí, ¿no? Hemos tenido proyectos respetamos y compartimos nuestra esencia, nuestros valores, pero el día de la salteña, el día del chuño, el día del puente, el día de feriado departamental, etcétera, incluso violando competencias departamentales. Estamos hablando de proyectos de ley que no deberían tratarse dentro de la Asamblea porque tienen su marco específico en base a la ley marco de autonomías para tratarlos departamentalmente. Son proyectos relleno, proyectos nominales. La Asamblea tiene y debe de reunirse en base a proyectos estructurales, creación de empleos. Tenemos muy importante en este tiempo establecer el pacto fiscal, establecer cómo va a ser la redistribución de las competencias en nuestro país.   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 país.  Hemos dejado de lado proyectos esenciales que
han recaído en el baúl del olvido y nos hemos llenado de proyectos rellenos, proyectos que no tienen trascendencia. Por eso yo lo digo 1000 veces y no me voy a cansar, es que necesitamos un parlamento que debata, no un parlamento que insulte, no un parlamento que eche la culpa de todo a los salientes, a los entrantes. Necesitamos un parlamento que proponga, que dé ideas y que en base a esas ideas construyamos. Que se deje de lado las peleas como han ocurrido en la primera fase de las elecciones nacionales, con debates que no han sido debates, han sido rines donde han peleado los candidatos. Y eso es lo que es el país en pequeñito. Acá en el Parlamento, donde solamente hablan de términos o de cosas que son personales, que a nadie le importa. Es la vida propia de cada uno. Pero el Parlamento tiene que hablar de estamentos esenciales de un gobierno: educación, salud y trabajo. Son bases que se debe y se tiene que retomar por los nuevos parlamentarios. Esperemos que lo hagan. No, totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Primero, para poder, es cierto que necesitamos una asamblea que debata, ¿no? Porque hoy, para ser asambleísta, ¿qué es lo que se pide? Más que desarrollo intelectual, más que producción intelectual, más que criterio como mínimo, lo que se pide es práctica de boxeo, ¿no? Porque aquí a la asamblea parece que vienes a pegarle al presidente y echarle un vaso de agua, ¿no? Eso es lo que han mostrado los que no es más que la perpetuación instrumentalizada de la pluralidad del movimiento socialismo para perpetuar su ideología, como ya lo hemos explicado hace un ratito antes, ¿no? Correcto. Pero estos nuevos actores que vayan a entrar ahora en noviembre van a tener una tarea vital, ¿no? Porque no basta con decir yo voy a ir a proponer más trabajos, yo voy a ir a no, tienen que primero, bajo mi criterio, concentrarse en las bases materiales que perpetúan esos actores, como yo tampoco me voy a cansar de decirlo, es en la reformulación del Reglamento General de la Cámara de Diputados. Totalmente. Completa. Totalmente. ¿Para qué? Para que primero se pueda viabilizar eso que quieres viabilizar, eso que tienes en mente. Segundo, para que no exista estas conveniencias que hagan que volvamos a ser otra vez la asamblea que necesita boxeadores en lugar de gente crítica, ¿no? Es eso lo que se necesita. Ahora bien, volviendo a los candidatos, yo veo que ninguno de los dos, ni JP ni Lara, constituyen una salida material, digamos. No es un gritón y otro es alguien que repite nada más. O sea, no es suficiente mérito gritar y tampoco es suficiente mérito saber de aplicaciones, ¿no? Porque si algo hemos visto en estas elecciones, ¿no? Que ya han pasado, que lanzan a Rodrigo Paz, y esto lo vamos a ver en otro capítulo también, es que la población está cansada de los mismos de siempre, ¿no? Y queramos o no, Tuto Quiroga es uno de los mismos de siempre, pertenece a lo más de lo mismo. Rodrigo Paz también es un viejo político, eso no está en discusión de nadie, ha sido diputado, ha sido concejal, ha sido senador, ha sido alcalde, pero eso la masa boliviana, si salimos y le preguntamos a la casera de Cafera, no lo sabe, ¿no? Solo reconoce las mismas caras de siempre en la papeleta cada 5 años. Y esta vez querían algo distinto. No ha ganado Rodrigo Paz porque su propuesta sea la mejor, de hecho no la es. No ha ganado Rodrigo Paz porque el capitán Lara sea un guerrero que nos representa a todos los bolivianos. No, es un gritón y nada más. Ha ganado porque la masa boliviana tenía ese descontento, se cansado de ver las mismas caras y ha decidido ir por algo que aparentemente para ellos es nuevo, cuando nosotros sabemos que no lo es. Entonces, ¿cuál es mi miedo aquí? Porque en Ágora decimos que esta segunda vuelta, más que desarrollar una contienda presidencial, desarrolla una contienda vicepresidencial. Ya sabemos entre los candidatos a presidente quién es el más capacitado para llevar adelante el país, si bien no con una propuesta que sea la solución absoluta a todos nuestros males bolivianos y nos lleve a ser el éxito como país, no es una propuesta así, pero sí nos va a permitir respirar al menos por un momento. Ya sabemos quién constituye eso, pero ¿quién va a hacer que eso que se ha constituido ahí se operativice desde la asamblea? Ese es el debate que se tiene que tener ahora. Es una contienda vicepresidencial y sería chistoso que de nuevo gritemos, ¿no? Que de nuevo votemos por un gritón que supuestamente nos representa a todos cuando no es así, capitán Lara. Sería chistoso que votemos por alguien que como joven sabe más de aplicaciones y va a meter la tecnología a la asamblea cuando ese no es el problema principal de la asamblea, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que analizar bien profundamente y ver quién es realmente el guía para esta asamblea legislativa. ¿Quién tiene más
no vamos a decir mérito, quién tiene más capacidad para poder llevar adelante esta Asamblea Legislativa. No sé qué piensa usted. Sí, todo renace nuevamente en el tema de consensos, ¿no? Uh-huh. Es muy, muy importante que la nueva autoridad que ejerza como vicepresidente del Estado tenga un norte en cuanto a la reglamentación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, del Congreso Nacional. Porque como bien sabemos, y lo has dicho, Joel, estamos frente a un mecanismo que va a ser la base, va a ser la piedra angular de donde van a nacer y emerger los lineamientos para conducir la Asamblea. Para dar ese lineamiento necesitamos como Congreso, como Parlamento, que se establezcan las bases materiales. ¿Qué son las bases materiales? Es el reglamento general de la Asamblea Legislativa. Tenemos 2 reglamentos, los dividimos en el Senado y en la Cámara de Diputados, pero tiene que haber ese reglamento que en la técnica nos regimos en base al reglamento general de la Cámara de Diputados, que ya ha quedado obsoleto. Ya hemos visto las falencias que tiene y las necesidades imperiosas que se deben de restituir en base al debate. Y para ello, el nuevo vicepresidente, quien ejerza esta tan importante cartera de Estado, tiene la misión de, primero, en las sesiones preparatorias, establecer los lineamientos para la modificación de este reglamento general. Porque si no vamos a tener un reglamento general, vamos a seguir trabajando en base a lo ortodoxo que ha quedado el actual reglamento de la Cámara de Diputados. Y yo me animo a decir que el nuevo vicepresidente, sea quien fuere, tiene la responsabilidad equiparable a quien va a ser presidente del Estado. ¿Por qué? Porque el presidente del Estado tiene la misión fundamental de gobernar a nuestro país. Pero el vicepresidente va a ser el enlace con esta asamblea para que exista la gobernabilidad, para que exista el camino despejado, si vale el término, para leyes que necesitamos imperiosamente. Sean créditos, sean declaraciones u otras, pero necesitamos una modificación angular en base a un reglamento que no solamente dirija las funciones del legislativo, sino que también las sancione, con otro reglamento que es ortodoxo y irregular, como es el reglamento de ética de los parlamentarios. Un reglamento de ética que no es aplicable, que es otro cuento. Otro mundo, sí. Bien, con esto llegamos a las conclusiones de este capítulo del podcast, que después de todo lo que hemos dicho, la asamblea funciona, no funciona, esta mal llamada asamblea debería ser más un congreso, porque sistemáticamente hablando seguimos manejando el sistema operativo de un congreso, vamos a decir, ¿no? Y no el de una asamblea. La asamblea es más una copia con intentos ideológicos por aquí y por allá, pero que no logran concretarse en nada, que hace que germinen líderes como los que ya hemos hablado ahora. ¿Qué mensaje les daría a nuestros oyentes ahora como conclusión a este tema que hemos hablado? Que nos interioricemos más con el trabajo legislativo, que expresemos nuestra posición en base a los instrumentos esenciales que tenemos, como son las redes sociales. Es un mecanismo por el cual nosotros podemos llegar a dar a conocer nuestro pensamiento y sobre todo nuestra posición. Es muy importante que nosotros como ciudadanos interactuemos y conozcamos el manejo legislativo. Se supone que esta es la casa del pueblo, donde todos tienen que entrar. Pese a las restricciones que tenemos para el ingreso, todos los ciudadanos deberíamos de estar al corriente de las normativas que aprobamos o rechazamos. En este caso es muy, muy importante de que nuestros ciudadanos no se equivoquen al votar. Votemos con la cabeza, no votemos por apasionamientos, para que elijamos a nuestros representantes acorde a las necesidades que tenemos. No lo hagamos por un despecho, una rencilla, o porque el pobrecito, o porque este lo va a hacer mejor que estos otros, por los tradicionalistas, etcétera, ¿no? Hagamos conciencia
para elegir mejor a nuestros representantes. Ese sería el mensaje. Muy bien. Sí, totalmente de acuerdo. Tenemos que tener conciencia, aunque desde teorías comunicativas, como la que hemos expuesto en otro capítulo que le invito a verlo, el de Walter Fischer, es medio complicado un voto lógico, es más factible un voto emocional, y es a eso a lo que se apegan la mayoría de los políticos. Ahora, cerramos con esto, ¿no? Como decía Michel Foucault, la pregunta no es ¿por qué me interesa la política? La pregunta es ¿por qué a nadie le interesaría la política? Si es algo de lo que partimos cada uno de nosotros. Gracias por ver este nuevo capítulo. Le agradezco al doctor Aspot y a la Asamblea Legislativa por poder abrir este espacio y este debate tan fructífero que hemos tenido aquí. Con este materialista será hasta la siguiente. Chao, chao.